Señora Cuartas, comencemos por una cosa personal, pero a la vez general respecto de las mujeres. Siempre se hacen declaraciones en los últimos años en América Latina de tipo idealista como las mujeres han conquistado un gran espacio y hay un tremendo avance respecto del tema de la discriminación. Usted como mujer luchadora por los derechos humanos y por una Colombia distinta, ¿considera que eso es cierto? Bueno, creo que para el caso colombiano, si tenemos 44 millones de personas y el 51% somos mujeres, tenemos que mirar que el efecto del modelo económico, la discriminación, los dispositivos culturales que se han desarrollado mucho más en Colombia, han profundizado la exclusión y la marginalidad de la mujer, a pesar de que se muestran avances, por ejemplo, de las mujeres en la política. El debate que tenemos es qué tipo de mujer está llegando a los cargos públicos, porque no basta número de mujeres para demostrarle al mundo que se está superando la exclusión y la marginalidad. Están colocando mujeres en los cargos de mayor dirección, por ejemplo, la ministra de Defensa. La primera ministra de Defensa que tuvo Colombia, Marta Lucía Ramírez, profundizó la guerra. Y las mujeres, cuando hablamos de la participación, estamos diciendo que el presupuesto de un país debe primero buscar la salud, la educación, la generación de ingreso, el cuidado del medio ambiente, la protección de la vida. Y lo que hemos visto en Colombia es que se ha instrumentalizado las mujeres para acomodar el modelo económico y la política neoliberal, inclusive en la misma guerra. Por eso creemos que es urgente abrir estos espacios donde las mujeres tenemos que decir qué pensamos. Siempre que nos entrevistan, por ejemplo, es muy particular, en Colombia, usted no ve que entrevisten a una mujer para preguntarle qué opina del Tratado de Libre Comercio, qué opina de las relaciones de Estados Unidos y el Plan Patriota o el Plan Colombia. ¿Qué le preguntan? A las mujeres nada. A las mujeres le preguntan, por ejemplo, a todas les dicen, bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes sobre las últimas dietas? ¿Qué opinan sobre los modelos? Pero no del modelo económico. Y creo que la misma manera de preguntar. La moda y la cocina. La moda y la cocina. Y creo que inclusive si usted hace un seguimiento, un observatorio de medios, para mirar cómo cubren en Colombia El Tiempo, El Espectador, los periódicos alternativos, qué lugar tenemos las mujeres para expresar lo que pensamos de la coyuntura política, qué pensamos del modelo militar que se está implementando en el país. Es muy difícil abrirnos ese lugar. No solamente hablo de las mujeres que tenemos un pensamiento, puede ser de la izquierda, todas las mujeres, inclusive creo, por ejemplo, si usted observa hoy tenemos en Colombia la bancada de mujeres políticas, que es una cosa muy interesante, están todas. Por ejemplo, Gloria Inés Ramírez, que es una mujer del Partido Comunista que hace parte del Polo, está sentada en el debate político con Gina Parodi, que representa al uribismo. Pero ¿qué ha sido lo más interesante? Es que muy pocas veces los medios cubren lo que Gloria Inés plantea desde la diversidad política. Casi siempre cubren a las otras mujeres y con eso se va legitimando un pensamiento unilateral. Usted ha vivido el enfrentamiento de los colombianos muy de cerca, en carne propia. Usted ha sido alcaldesa de Aparatadó, una localidad realmente muy conflictiva. Durante su mandato como alcaldesa, ahí mataron más o menos a unas 2.000 personas. Mira, esto fue tal vez la experiencia que marcó mi vida. Yo creo que yo aprendí a ser mujer, aprendí a sentir, a darme cuenta
de cómo afecta el conflicto, el hambre, la orfandad, a las mujeres y a los hombres. El apartado 1995-1997, yo vi 1.200 personas asesinadas y el desplazamiento forzado, la desaparición, el secuestro, pero especialmente vi cómo se fue perfeccionando la alianza militar-paramilitar. Estaba en esa misma época el presidente hoy de los colombianos, Álvaro Uribe, era gobernador de Antioquia. En esta época se perfeccionó lo que se llama las convivir, que fue una estrategia donde que venían los comandos populares del EPL, luego se perfeccionaron con Carlos Castaño en los paramilitares, y en la fase de Álvaro Uribe se desarrollan con vida legal en las convivir. Y cuando yo recuerdo que a las 5:30 de la mañana o 5 de la mañana siempre llegaban las mujeres a la casa donde yo vivía y siempre me decían, mire, mi marido está amarrado en tal barrio, o mi marido está en una bananera, yo vi dónde lo enterraron, venga, ayúdeme. Y nos íbamos, las mujeres. Las mujeres me enseñaron a mí, tal vez a pensar el dolor desde el sufrimiento y el cuerpo de una mujer, cómo vemos las mujeres el miedo, cómo lo sentimos, pero también la capacidad que eso nos da para enfrentarlo. Después de apartado, yo soy otra mujer. Las niñas, una niña en la escuela me decía, nosotras las niñas no la vamos a dejar matar. Mira, cuando a mí me dicen, ¿qué fue lo que le cambió la vida a usted? ¿Por qué lleva 10 años hablando de lo mismo? Porque a mí nunca se me olvidará. Cuando yo vi quitarle la cabeza a un niño, delante de mí, los paramilitares le quitan la cabeza en una escuela, no la tiran, eso marcó mi vida. Yo todas las veces recuerdo una mancha de sangre, como cuando uno ve una película en cámara lenta, y la sangre se trasladaba, yo escondí los niños, estábamos en la escuela no tenía, la escuela La Cadena, no tenía puertas, y empezó un cruce de balas que fue tal vez de los recuerdos más fuertes de mi vida, pero el recuerdo más doloroso fue cuando a las 6 de la tarde logran sacarnos de ese lugar, y yo le pregunto al general Ritualejo del Río, le dije, general, yo vi que decapitaron un niño, y el general me contestó, usted tiene que buscar descanso, usted está loca, eso no pasó. Y fue tanto la agresividad del general diciéndome que no había pasado eso, que yo recuerdo que yo dudé, y le pregunté a la niña, le dije, ¿cierto que nosotros vimos matar al niño? Nos devolvimos otra vez a la escuela, y vimos la mamá y la hermanita, la mamá con el cuerpo del niño y la hermanita con la cabeza. Ese día se podría afirmar que fue la fecha, agosto 16 del 96, que entraron definitivamente, hasta el día de hoy que estamos en esta entrevista, los paramilitares al municipio de Apartadó, que están controlando la vida económica, la vida política, la vida social de la región del Urabá. Nunca, ese caso, ni el resto, hasta el día de hoy, han tenido investigaciones. Este grado de barbarie, este tipo de asesinatos que usted menciona, no es exclusividad del paramilitarismo. No. Lo comete también la guerrilla. Claro, claro. Yo no quiero exonerar ni mucho menos a la insurgencia colombiana, porque 50 años están mostrándonos que la pérdida de la vida, la pérdida de la esperanza, los actos del secuestro, los cilindros, todo el tipo de muerte que ha implementado también las FARC y el ELN, nos están mostrando la degradación del conflicto colombiano y que es urgente una salida política al conflicto. En el caso del Urabá no se puede exonerar a las FARC, pero yo quisiera hacer una reflexión. Cuando estamos hablando de las responsabilidades, yo sí creo que el paramilitarismo, no quiero decir que tenga una responsabilidad menor en la muerte de las FARC, pero en el debate
tenemos que entender que el Estado colombiano, a través de la fuerza pública, con los paramilitares, y siendo el Estado el responsable de la protección y el cuidado de la vida, tendría que tener otra práctica para proteger la población civil, inclusive de los actos de la insurgencia, o enfrentar militarmente a la insurgencia, que es legítimo en la guerra, que los ejércitos se enfrenten, pero lo que no es legítimo es que fuerza pública y paramilitarismo, un porcentaje muy alto, estén aliados y violen los derechos humanos. Usted está haciendo una acusación bastante grave porque está planteando una teoría totalmente contraria a la que asegura el gobierno. El gobierno dice que el paramilitarismo es una actividad privada, de gente privada, y usted dice que el paramilitarismo es una actividad estatal. Mira, ahí es donde está el primer punto de debate. Inclusive lo planteé en visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, donde decía, si partimos de afirmar que hay que ayudar a Colombia a solucionar el conflicto, porque el paramilitarismo es un tercer actor en el conflicto colombiano, no estamos de acuerdo en el país, no hay consenso, porque desde 1962, en una misión del ejército de los Estados Unidos, cuando se está controlando toda América Latina, especialmente en estas fechas del 62, yo tenía 2 años de nacida, pero la historia colombiana y quienes estamos estudiando la historia encontramos que una de las misiones de los Estados Unidos le genera cómo atacar y cómo prevenir lo que llamaban el comunismo, cómo detener la protesta social, cómo detener las manifestaciones y lo que se llamaba cómo evitar que fuera avanzando las organizaciones y los movimientos populares que más tarde encontramos en el continente con las dictaduras militares. Colombia no fue ajena a esta práctica que la podemos entender en Santa Fe I y Santa Fe II, en el marco de la seguridad nacional, cómo se preparaba y fue cambiando desde el 62 hasta las Convivir, que estamos hablando del año 96, inclusive de César Gaviria, el presidente César Gaviria, se le dio vida jurídica al paramilitarismo a través de las Convivir, como vida jurídica. Siempre el paramilitarismo cambió de nombre, cambió de protección, porque al principio se legalizaban estos grupos para que se defendieran, decían, de la insurgencia. Casi siempre se le ha hecho entender a la comunidad internacional que el paramilitarismo nació con Carlos Castaño, que nació porque un grupo de empresarios y un grupo de ciudadanos conmovidos con los efectos de la guerrilla se organizaron y tenían derecho a defenderse. No, el paramilitarismo es una estrategia de Estado, y como estrategia de Estado, si este gobierno de Uribe le aclara al país, tenemos que buscar una salida, y parte del ejército, porque yo también conozco militares y conozco policía que ha sido respetuosa de los derechos humanos, que está en Colombia diciendo no compartimos el método de Uribe, no compartimos la política de seguridad democrática. Hay un grupo de oficiales retirados por la fuerza y retirados en cumplimiento de su servicio que hoy se están pensando qué es esto de la política de seguridad democrática. Por eso no podemos generalizar a todos los miembros de la fuerza pública. Y ahí hay una esperanza, en esos militares que son respetuosos de los derechos humanos. Pero yo quiero decirte que Gloria Cuartas y un grupo grande de gente de Colombia creemos y afirmamos que el paramilitarismo no es un actor ajeno al Estado. Por eso, cuando países europeos se relacionan con el gobierno de Uribe para buscar la paz, creo que tendrían también que contarle a sus ciudadanos cuál es el origen del paramilitarismo. ¿No hay un interés político de Gloria Cuarta y de su partido de involucrar al presidente Uribe en esto del paramilitarismo, de politizar el paramilitarismo? Pero claro que se tiene que politizar este debate. Es que esto es un debate político, porque economía y política
son íntimos. El modelo económico que se está implementando en el país, lo acabamos de ver, por ejemplo, con Chiquita Brand. Chiquita Brand, desde 1996, antes, aunque ellos reconocen en Estados Unidos que solamente están entregando dinero, hablan a la guerrilla y a los paramilitares para el año 97. Yo no creo, porque las Convivir se fortalecen en el año 96. Era gobernador Uribe, era Pedro Juan Moreno, que no se nos puede olvidar quién era Pedro Juan Moreno, el jefe de la política del gobierno de Uribe, lo que se denominaba la política de gobierno en el periodo de la gobernación, y estaban el general Rito Alejo del Río, Pedro Juan Moreno y Álvaro Uribe, eran los tres grandes coordinadores. Y no me vaya a dejar de la lista a Carlos Castaño y a sectores de bananeros. Quienes conocemos la historia de Colombia, tenemos que advertir que no es simplemente que querramos hoy hablar mal del presidente Uribe. Hace 2 días, el senador Gustavo Petro, en el Congreso de la República, muestra fotografías, muestra la historia en estos 3 años, 95-97, del papel de los paramilitares y la relación con el presidente Uribe. ¿Cómo nos van a seguir explicando que 9 congresistas que están hoy llamados por la Corte Suprema y detenidos, una lista de 19 congresistas, de representantes a la Cámara, más o menos 70, entre representantes y senadores que están hoy comprometidos? Narcotráfico, paramilitarismo. Entonces ahora esos votos no ayudaron al presidente Uribe a que estuviera en su segunda reelección. Cuando yo vine a Europa un mes después de la reelección del presidente, yo recuerdo que en todas partes nos decían: pero ¿cómo hablan ustedes de violación a los derechos humanos, de guerra, si acaban de reelegir al presidente? Sí, permítame que le agregue otro argumento antes que usted siga. Y a pesar de todo lo que usted dice, el presidente Uribe sigue contando con el apoyo de más de la mitad de los colombianos. Y sigue contando, a juicio de la comunidad internacional, por el principio básico del hastío que tiene la población civil de los desmanes de la guerrilla de la FARC y del ELN. Pero te quiero decir una cosa, es muy grave que se esté aplicando al inconsciente colectivo de un país. Recuerde usted que el asesor de paz es un psiquiatra. Es un psiquiatra. Y hoy tenemos que entender qué papel está cumpliendo los medios de comunicación en el caso colombiano, cuando uno de los medios tiene 2 ministros. Aquí no estamos hablando de una libertad de prensa y de una imparcialidad en la información, no. Segundo, creo que el debate sobre las encuestas, yo le devolvería su pregunta. Lo preocupante no es que el presidente Uribe siga teniendo la popularidad internacional. Lo grave es que haya una población que esté argumentando que la creación de la fuerza, del asesinato, de la represión, 4 millones de informantes en un país. Cada vez que ocurre algo, entonces no opera la justicia, sino que le dicen a usted cuál es la recompensa que le vamos a dar si usted cuenta qué fue lo que pasó. Un país que le compran la información, que los dineros de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la justicia, para abrir un debate sobre la calidad de la justicia en Colombia. Si hoy devolviéramos estas preguntas y le preguntáramos al fiscal general de la Nación qué está pasando con los fiscales de la Reserva, qué está pasando con las investigaciones que hoy se están haciendo, entonces lo grave es que haya un 70%, según como lo muestran los medios de comunicación, que respalde esta forma de dirimir un conflicto. Estamos cansados de la guerra, estamos cansados, pero ¿qué es la guerra? De 44 millones de personas, 25 millones pobres.
3 millones en situación de desplazamiento, más de 5 millones fuera de Colombia buscando un refugio, un éxodo. Acaba de entregar el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de entregar un informe sobre el efecto de la violencia política sobre las mujeres. ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres en la guerra? La violación, el desplazamiento, el dolor de las mujeres en la guerra. A mí sí me da vergüenza que haya un 70% de colombianas y colombianos, según lo muestra la prensa, favoreciendo una política de represión. Creo que el problema no es de Uribe, el problema tendríamos que pensarlo, cuáles son los cambios de valores y cómo se le está imponiendo a través de dispositivos culturales a una región que no abramos un debate distinto sobre las consecuencias de la guerra. Sigo con la misma línea de reflexión que usted lleva. Cuando terminó el gobierno de Andrés Pastrana, existía una especie de consenso nacional e internacional que habían fallado los esfuerzos del diálogo y la negociación, que las partes con mayor o menor medida no se habían logrado poner de acuerdo pese a todas las facilidades que había dado el gobierno de Andrés Pastrana a la guerrilla para poder llegar a un acuerdo. Y entonces se produce este triunfo sustantivo de Álvaro Uribe por una solución distinta, por encarar la realidad colombiana justamente a través de este plan de seguridad democrática. Ha pasado ya un tiempo considerable, señora Gloria Huertas. ¿Hay una posibilidad, a su juicio, real en estos momentos en Colombia de una solución política? Pero devolvámonos un poquito. ¿Qué papel estaba jugando Estados Unidos con Andrés Pastrana? Recuerde usted que el primer plan que se conoció como Plan Colombia, que era un plan para la paz, para la solidaridad, así es, para la vida, ese plan se transforma en un plan de intervención militar y un plan contrainsurgente. Y eso no nace especialmente porque fracasaron las negociaciones, claro. Cuando estamos hablando de un conflicto de más de 50 años y de intereses económicos para afianzar un modelo neoliberal, es compleja la situación. Y se presentaron muchos inconvenientes y seguramente las FARC contribuyó muchísimo a la desesperanza. Pero le quiero decir, más de 100.000 personas, yo fui a 3 audiencias, más de 100.000 personas por primera vez estaban en las regiones preparando documentos sobre lo que significaba la reforma agraria, qué significa una política energética, cuáles son los cambios que tiene que tener el país en la redistribución de los presupuestos, cómo podemos reconocer la oposición en Colombia. Acababan de eliminar a la Unión Patriótica, el exterminio de la Unión Patriótica, cómo salir del bipartidismo, que existan los liberales, que existan los conservadores, pero que existan los comunistas, que exista la gente que piensa diverso. Yo tuve la oportunidad de estar en 1988, en una reunión en Houston. Nos invitaron a 12 personas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una reunión que se hizo a bajo perfil. Yo quedé tan sorprendida con lo que estaba oyendo, porque desde ese momento venía cualificándose como el futuro del país en términos del papel de los Estados Unidos en lo que se llamaba paz. Y yo recuerdo que uno de los debates más profundos tenía que ver cómo negociar sin ceder, y cómo lograr vencer al opositor para salvar la democracia. Mire, quiero decirle que en 1988 en Houston, cuando yo escuché todo esto, seguramente me falta mucha formación política, seguramente me falta mucha formación económica, pero no me falta dignidad. No me falta sentimiento como mujer para entender que ese no era el camino, que el camino no es fumigar las regiones, que el camino no es asesinar las mujeres y los campesinos porque se supone que esa mujer o ese campesino son amigos de las FARC o del ELN.
esa no es la metodología. Y con el gobierno de Andrés Pastrana, tampoco Andrés Pastrana le contó la realidad del país. Y es, si efectivamente este camino no funcionaba, nos correspondía a nosotros, como ciudadanos, a la sociedad civil colombiana, que hay unos esfuerzos muy grandes en Colombia, desde las regiones, de los movimientos afro, de los indígenas, de las mujeres, que no queremos la guerra, que le estamos diciendo a las FARC, al ELN, al gobierno colombiano, que tenemos que buscar salidas. Pero hoy yo siento la situación mucho más compleja, porque hoy tenemos radares, la privatización del conflicto colombiano. Estados Unidos ha dividido los contratos. No vamos a tener la ocupación que tuvo Irak o que Afganistán. En Colombia hay otro método. En Colombia hoy tenemos la frontera con Ecuador, la frontera con Venezuela. Tenemos las fumigaciones, el manejo de los helicópteros. Las tropas americanas están hoy en Melgar, Tolima, en el sur del país. Hay tropas americanas en Colombia y están cada vez más bajándole el perfil y colocando el tema simplemente desconociendo que existe un conflicto y que si no hay diálogo, mira, si no hay salida política al conflicto, la salida no es militar. Y el desangre y la desesperanza va a ser mayor en Colombia. Pero si le entiendo bien, ¿usted cree que hay solución política en la medida que los ciudadanos asuman su responsabilidad, en la medida que se asuman esfuerzos de parte de la sociedad civil, que por muy meritorios que sean, son fragmentados? Es decir, hablando de forma directa, esto se soluciona respecto de la fuerza política que uno tiene para poner sobre la mesa, ¿o no? Mira, aquí entra otro elemento que seguramente nos falta mucho análisis. ¿Qué ha significado estos últimos 10 años en Colombia el papel de la cooperación internacional para la paz? ¿Y cuál es el efecto? No solamente de la cooperación económica, de la cooperación política. Y a la vez que estamos viendo cómo se relaciona los intereses económicos internacionales sobre el país, eso también tiene que mostrarse el costo que está teniendo sobre la sociedad. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que tenemos, ahora existe una esperanza. Yo siento que en medio de toda la dificultad, déjeme que le diga que yo creo que hoy el polo democrático alternativo va generando, con todas las dificultades que usted quiera, con las divisiones que tengamos, está generando un espacio de unidad. Y creo... Está creando esa fuerza política necesaria. Pero claro, y tiene un hombre como Carlos Gaviria que permite confianza, permite credibilidad, le permite seguridad al cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Pero se necesita, por ejemplo, que los colombianos y las colombianas en el exterior, ojalá en Europa, ojalá en los Estados Unidos, en América Latina, en África, empezáramos a tener las mesas de trabajo por la paz, porque no solamente tenemos dificultades allá. Cada persona que ha venido al exilio a Europa trae partecita del efecto del dolor que ha cruzado allá, aquí, y se necesita abrir agendas internacionales para la paz. Necesitamos oír qué piensan los refugiados políticos, necesitamos oír los migrantes, la opinión de las mujeres y los hombres, pero yo creo que hoy hay una esperanza, aún en medio de toda la dificultad. Pero usted quería comentar lo que a su juicio es una crítica, ¿verdad?, a la presencia de la comunidad internacional estos últimos años en el conflicto con Colombia. Pero claro, en eso yo le quiero decir que una mujer argentina decía que ella quería escribir un libro mío que se llamaba, que dijera Mujeres Inconvenientes. Entonces, porque cada que yo hablo, dice, pero por favor, diga las cosas buenas. Claro, pero mira, si hoy evaluamos cuál ha sido el papel de la USAID en Colombia,
la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, hay mucho dinero, mucho dinero. Y todo ese dinero en un país que cada vez le coarta la libertad de pensamiento, la posibilidad laboral a los profesionales, un país que tiene el 60% del presupuesto para la guerra, que cada vez tiene menos para la investigación, la ciencia y la tecnología, para la educación, para abrir espacios democráticos, para la solidaridad, y dirige toda la guerra. Entonces, esos profesionales que no pueden salir del país, que tienen que buscar una posibilidad de estar en Colombia, entonces, del mismo fondo, donde fumigan poblaciones de Caquetá a Putumayo, de ese mismo fondo se financian proyectos para muchas cosas. Y creo que esa financiación está generando inconvenientes en la percepción del conflicto, en la caracterización de la situación que tenemos, en permitirnos tener más autonomía y más identidad para enfrentar la problemática, no solamente Estados Unidos. Yo creo también que tenemos que tener una visión para dialogar con Naciones Unidas. ¿Cuáles las agencias de Naciones Unidas frente a la realidad colombiana? También tenemos que fortalecer un diálogo con la población civil colombiana, no solamente con un grupito de agencias que tienen financiación de los proyectos de las agencias internacionales. Atreverse a abrir un foro sobre qué pensamos las organizaciones sociales sobre el papel hoy de Naciones Unidas en Colombia, pero también de la Unión Europea, porque hay dinero de la Unión Europea a través de lo que se llama laboratorios de paz, que no tenemos consenso. No tenemos consenso si ese dinero, cuando tenemos grandes inversiones en palma africana, se está cambiando el uso del suelo, se está direccionando la participación ciudadana, es bueno para el país. Por eso hay que abrir un debate. Yo ayer decía en una conferencia con Ojada, decía que hoy tenemos que abrir una reflexión sobre cooperación y reciprocidad, y no solidaridad con silenciamientos. Señora Gloria Huertas, y con esto yo voy a concluir. Usted ha dicho una palabra que creo que es clave, esto de atreverse. El miedo es cosa viva, y sobre todo en un país donde anda tanto asesino suelto. Usted ha dicho muchas cosas hoy, sobre el paramilitarismo, sobre la violencia de parte del Estado, sobre la responsabilidad presidencial. A usted le consta que por mucho menos han matado mucha gente en Colombia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se sigue adelante ante tremenda amenaza para lo que usted considera que otra Colombia es posible? Yo te quiero decir que hay muchas maneras de asesinar. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha quitado mi visa. Cuando yo pregunto como ciudadana, ¿cuál es la razón para que quiten mi visa? Me dicen, usted está investigada, está en una lista, y estamos investigando. De esto, 2002 hasta hoy, no ha terminado la investigación. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo libertad de movimiento, que mi pasaporte tiene un número, que cada vez que voy a pedir visa a otra parte, siempre me preguntan qué pasó. Segundo, las amenazas de muerte. Inteligencia militar sacó un video donde habla del padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita, un periodista, Holman Morris, y Gloria Huertas, voceros internacionales de las FARC. Hace un año yo participé en la campaña política al Senado de Colombia. Yo quiero ser senadora. Claro, yo soy una mujer política y quiero estar con mi voz diversa en estos espacios donde se toman decisiones. Mientras yo salía a la calle con una fotocopia diciendo, déjeme llegar a ese espacio, le quiero contar que estaban repartiendo un video mostrando las masacres, mostrando la destrucción de la vida y colocándome a mí como parte de esa estrategia. Porque mi palabra, mi cuerpo de mujer, mis ideas están siendo asesinadas. Yo puedo tener mi cuerpo vivo y ante la cooperación internacional y ante la comunidad internacional
mi cuerpo se sigue moviendo, pero cada vez hay un asesinato gradual a la credibilidad. Hay un hostigamiento y persecución política. Hay una manera de asesinarme. Yo no puedo tener trabajo en Colombia. Yo no puedo tener trabajo en Colombia. Cuando yo mando mi hoja de vida, me dicen, pero mira, es muy importante lo que has hecho, pero yo acabo de colocarle una tutela al presidente de la República. Y un fiscal me contestó que el presidente es libre de hablar, de expresarse, que no está colocando en riesgo mi vida. Solamente te quiero decir que yo no he aceptado el exilio nunca. Vengo a Europa o voy a cualquier parte una semana máximo, regreso a las regiones donde yo tengo un compromiso de vida. Siempre he pensado que la muerte es algo natural. Yo no me quiero morir asesinada, yo me quiero morir de vieja, como dicen muchas mujeres en mi país. Pero cada día que yo cambie mi pensamiento, silencie mi palabra, es otra manera de morirme. Por eso la muerte física no me asusta y tenemos que seguir intentando hacer las cosas día por día de lo que creemos y tenemos que construir democracia. Muchísimas gracias. Han profundizado la exclusión y la marginalidad de la mujer, a pesar de que se muestran avances, por ejemplo, de las mujeres en la política. El debate que tenemos es qué tipo de mujer está llegando a los cargos públicos, porque no basta número de mujeres para demostrarle al mundo que se está superando la exclusión y la marginalidad. Están colocando mujeres en los cargos de mayor dirección, por ejemplo, la ministra de Defensa. La primera ministra de Defensa que tuvo Colombia, Marta Lucía Ramírez, profundizó la guerra. Y las mujeres, cuando hablamos de la participación, estamos diciendo que el presupuesto de un país debe primero buscar la salud, la educación, la generación de ingreso, el cuidado del medio ambiente, la protección de la vida. Y lo que hemos visto en Colombia, parte del polo, está sentada en el debate político con Gina Parodi, que representa al uribismo. Pero ¿qué ha sido lo más interesante? Es que muy pocas veces los medios cubren lo que Gloria Inés plantea desde la diversidad política. Casi siempre cubren a las otras mujeres y con eso se va legitimando un pensamiento unilateral. Usted ha vivido el enfrentamiento de los colombianos muy de cerca, en carne propia. Usted ha sido alcaldesa de Apartadó, una localidad realmente muy conflictiva. Durante su mandato como alcaldesa, ahí mataron más o menos a unas 2.000 personas. Mira, esto fue tal vez la experiencia que marcó mi vida. Yo creo que yo aprendí a ser mujer, aprendí a sentir, a darme cuenta de cómo afecta el conflicto. Señora Cuartas, comencemos por una cosa personal, pero a la vez general respecto de las mujeres. Siempre se hacen declaraciones en los últimos años en América Latina de tipo idealista, como las mujeres han conquistado un gran espacio y hay un tremendo avance respecto del tema de la discriminación. Usted, como mujer luchadora por los derechos humanos y por una Colombia distinta, ¿considera que eso es cierto? Bueno, creo que para el caso colombiano, si tenemos 44 millones de personas y el 51% somos mujeres, tenemos que mirar que el efecto del modelo económico, la discriminación, los dispositivos culturales que se han desarrollado mucho más en Colombia, es que se ha instrumentalizado las mujeres para acomodar el modelo económico y la política neoliberal, inclusive en la misma guerra. Por eso creemos que es urgente
abrir estos espacios donde las mujeres tenemos que decir qué pensamos. Siempre que nos entrevistan, por ejemplo, es muy particular, en Colombia, usted no ve que entrevisten a una mujer para preguntarle qué opina del Tratado de Libre Comercio, qué opina de las relaciones de Estados Unidos y el Plan Patriota o el Plan Colombia. ¿Qué le preguntan? A las mujeres nada. A las mujeres le preguntan, por ejemplo, a todas les dicen, bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes sobre las últimas dietas? ¿Qué opinan sobre los modelos? Pero no del modelo económico. Y creo que la misma manera de preguntar. La moda y la cocina. La moda y la cocina. Y creo que inclusive si usted hace un seguimiento, un observatorio de medios, para mirar cómo cubren en Colombia El Tiempo, El Espectador, los periódicos alternativos, qué lugar tenemos las mujeres para expresar lo que pensamos de la coyuntura política, qué pensamos del modelo militar que se está implementando en el país. Es muy difícil abrirnos ese lugar. No solamente hablo de las mujeres que tenemos un pensamiento, puede ser de la izquierda, todas las mujeres, inclusive creo, por ejemplo, si usted observa hoy tenemos en Colombia la bancada de mujeres políticas, que es una cosa muy interesante, están todas. Por ejemplo, Gloria Inés Ramírez, que es una mujer del Partido Comunista que hace